Saludos, su servidor quien le habla, Joseph Ben Abraham, ministrando desde los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenido a su canal de YouTube. Bien, este video lo voy a titular Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. El tema que vamos a tratar, ¿verdad?, es muy importante. Es un tema muy, hasta cierto punto, controversial, porque va a romper mitos y leyendas y muy probablemente hasta doctrinas. ¿Por qué lo titulé Las tablas de la ley? Porque el estudio que vamos a hacer precisamente tiene que ver con las tablas de la ley. Seguramente, y para comenzar, cuando uno le pregunta a una persona sobre los 10 mandamientos, va a nombrar uno a uno los mandamientos que ya conocemos, como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no codiciarás la mujer del prójimo, trabajarás el séptimo día, no tomarás la palabra de Dios a la ligera, no adorarás a otros dioses, no harás imágenes, ¿verdad? Esos son los mandamientos en los cuales crecimos. Ahora bien, este servidor hace unos días estuvo en una exposición de este tema y me resultó chocante, como quizá le va a tocar a usted, ¿no?, cuando usted empiece a desempaquetar toda esta información que yo les voy a dar. Me resultó chocante, pero como yo no soy de las personas que me cierro, empecé a investigar las referencias bíblicas que el expositor estaba dando, ¿no? Y pude comprobar que lo que él decía era cierto. Por lo tanto, a mis 43 años tengo que decir que no lo sé todo de la Biblia, sino que cada tiempo, cada año, cada etapa de mi vida aprendo un poco más. Cada día sé más que el día anterior. Y ustedes, ¿verdad?, que me siguen, pues también caminarán conmigo. Bien, es muy probable que estos 10 mandamientos con los cuales crecimos no sean exactamente los mandamientos que figuraban en las tablas de Moisés, las tablas de piedra. Y no vaya muy deprisa, Vamos a utilizar la misma Torá. La misma Torá nos va a contestar esto que yo les estoy diciendo. No es algo de un comentarista de nadie. Esto no lo estamos sacando no es una novedad que alguien trajo. No, es la misma Torá la que nos va a decir este enigma. La que nos va a decir en realidad cuáles eran los 10 mandamientos que figuraban en las tablas de piedra. Bueno, voy a tratar de hacer esto de memoria, ¿ok? Pero ya tengo un estudio escritural de esta presentación que les voy a hacer. Y aquí en el área de descripción voy a colgar el enlace para que ustedes lo puedan accesar. Y ahí la información que yo les estoy dando la pueden ver, ¿verdad?, con las referencias bíblicas y todo. Y creo que ahí yo puse una foto visual donde está el hebreo, un versículo que vamos a tratar en este video, que es parte del tema, un versículo de Deuteronomio. Entonces, como ese versículo es clave, se los adelanto desde ahora, es el 5.22, Deuteronomio o Devarim 5.22, es clave para este estudio. Se los compartí en hebreo masorético, en el medio hebreo transliterado, obviamente del masorético, y en inglés. Entonces ahí va a estar el estudio escritural para que lo accesen. Bueno, vamos entonces a tratar este tema. Cuando vamos a la narración de lo que sucedió en el Sinaí,
empezando, me parece que del capítulo 18 de Éxodo, de Shemot. Ahí se habla que Yahweh le da unas instrucciones a Moisés de que le diga a todos los varones de Israel, ¿verdad? Todos los israelitas, que se abstengan de relaciones sexuales por 3 días, que se purifiquen, que laven sus vestiduras, porque al tercer día iba a haber una santa convocatoria y Yahweh iba a hablar con el pueblo, cosa que sucedió y lo vemos entonces en el capítulo 20. Cuando comenzamos a leer el capítulo 20 de Éxodo, ahí Moisés empieza a narrar, ¿verdad?, de que el pueblo estuvo escuchando la voz de Yahweh mientras Yahweh iba narrando su ley, iba exponiendo su ley al pueblo, y iba poco a poco, mandamiento tras mandamiento, hasta los que conocemos. Cuando él llega al mandamiento número 10, este viene siendo el versículo 17 de Éxodo, ahí Moisés hace una pausa en la narración. Y miren que esto es clave para este estudio. Él hace una pausa en la narración para informar, ¿verdad?, al lector, para informarnos a nosotros de que el pueblo de Israel sintió tanto temor y tanto terror hacia la voz de Yahweh, hacia todo aquel ruido de trompeta, de trueno. Sintió tanto temor que pensaron que iban a morir por haber escuchado la voz de Dios. Entonces le pidieron a Moisés que fuera él el intermediario, el que hablara con Dios, porque ellos temían a morir. O sea que esta interrupción abrupta sucede, me parece que desde el versículo 18 al 22, si no me equivoco. Pero si ustedes ven, hasta este punto no se ha hablado de piedras ni tablas ninguna. O sea que esto no se ha mencionado. Entonces, después de esta pequeña pausa, Moisés retoma la narración. Él dice que subió donde Yahweh aceptó de que el pueblo temía, ¿verdad?, a escuchar su voz, y Yahweh termina exponiéndole la ley, o continúa, porque no termina aquí, continúa exponiéndole la ley entonces a solas a Moisés, porque Moisés subió entonces a donde estaban las nubes densas, donde estaba la gloria de Yahweh, donde está la presencia de Yahweh. Y ahí, comenzando, me parece que desde el versículo 22 de Éxodo 20, continúa entonces Yahweh exponiendo su ley. Y miren, es importante saber de que todavía aquí no se ha mencionado tablas de piedras ninguna. Ya aquí empezamos a romper doctrinas y vacas sagradas. Entonces, no es hasta el capítulo 24, versículo 12, donde Yahweh le dice a Moisés, ¿verdad? Imagínense, pasamos 4 capítulos completos, 20, 21, 22, 23, 24, Yahweh exponiendo parte de la ley, porque todavía no ha terminado. Ahí Moisés vuelve a hacer otra interrupción y cuenta de que Yahweh le dijo de que le iba a dar esta ley por escrito, en tablas de piedra. Esto es en el capítulo 24, versículo 12. Luego de ahí continúa la exposición de Yahweh de los mandamientos y la ley completa, ¿no? Y no es hasta el capítulo 31, versículo 18, o sea que del 24 al 31 sigue la ley. O sea que no es hasta el 31, versículo 18, donde Yahweh le entrega las tablas de la ley a Moisés. Así que pueden ver que no son 10 mandamientos. O sea, desde el capítulo 20 hasta el 31, ahí está toda la ley y se le entrega a Moisés. Yo tengo una sospecha de que el número 10, esto de los 10 mandamientos, esto es un agregado posterior.
Habría que ver los rollos originales. Pero en Deuteronomio, perdón, no en Deuteronomio, sino en Éxodo 34, ahí se menciona la palabra 10. O sea que, pero vamos a continuar y después vamos a dejar esto del número 10 a un lado. O sea que en el 31, versículo 18, Moisés recibe las tablas de la ley. Según pensamos son 10, y según dice ahí son 10. Moisés baja del monte Sinaí, porque el mismo Yahweh le dice que el pueblo ya se había pervertido. Baja Moisés, encuentra el becerro de oro y todo el culto que había ahí. Se llena de ira Moisés, rompe las tablas. Y ustedes, esa parte de la historia ustedes la saben. Para hacer este estudio más corto, sube Moisés nuevamente al monte Sinaí. Yahweh le dice a Moisés, y esto ya en el capítulo 34, Yahweh le dice a Moisés que le va a hacer unas tablas idénticas, no que se las va a hacer, sino le dice a Moisés que él abre unas tablas de piedra y que él le iba a escribir las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas, que estaban escritas por ambos lados. Esta parte a veces la gente la pasa como les digo, muy deprisa, pero ahí se dice que estaban escritas por ambos lados. Entonces, en el capítulo 34, Yahweh le dice a Moisés que le va a escribir las mismas palabras que estaban escritas en las primeras tablas. Entonces aquí en este capítulo 34 sí se desglosan 10 mandamientos que vienen siendo como un resumen de toda la ley que ya se le había dado a Moisés. 10 mandamientos. Y entonces Moisés recibe las tablas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que encontramos peculiar en estos mandamientos? Que no son los 10 que nosotros siempre hemos pensado, los 10 que nosotros decimos que son los 10 mandamientos. Porque si usted ve en los capítulos que estuvimos estudiando, en ningún lado se habla de las piedras. Se viene a hablar de las piedras en el 24, cuando ya Yahweh había dado un montón de mandamientos. Y ahí en el 24:12, solo Yahweh le dice que le iba a dar la ley de las piedras, pero todavía no se las da. Y después de ese punto, no es hasta el 31, después de darle un montón de mandamientos más, entonces es que Moisés recibe la ley. Por lo tanto, podría ser una falsa doctrina de que los 10 mandamientos dados en las primeras piedras eran los primeros 10 que nosotros conocemos. Quiero hacer hincapié, quiero mencionar que para nosotros los judíos nos da igual, de cierta manera, cuáles eran los mandamientos que estaban ahí. Porque en fin, tenemos que seguir todos y cada uno de los mandamientos que están en la Torá. Así que desde los que se mencionan en el capítulo 20 de Éxodo, desde los que se mencionan en el capítulo 1 de Éxodo, desde los que se mencionan en Bereshit, en Génesis, como la circuncisión. Así que nosotros estamos obligados, nosotros estamos en pacto, y para nosotros no hace diferencia. Pero sin embargo, es bueno tratar este tema para enseñar a las generaciones posteriores cuáles en realidad son los mandamientos. No hemos llegado a ninguna conclusión todavía. No lo tomen a prisa. Bueno, aquí en el capítulo 34 hay 10 capítulos desglosados, desempaquetados. Y ahí entonces donde se dice que Moisés recibe entonces las tablas de la ley. Entonces, si estas palabras que están en el 34 son las que estaban en las primeras piedras,
¿verdad? Porque en las primeras piedras no se menciona en realidad cuáles eran los mandamientos que estaban allí, no se mencionan. Entonces esto quiere decir que estos 10 mandamientos que se dan en Éxodo 34 en realidad pudieron ser entonces los mandamientos que estaban en las tablas primeras. Ahora, como les mencioné al principio, hay un versículo de Deuteronomio que podría ser el eslabón perdido y podría ser lo que resuelve nuestro problema. Y digo pudiera ser porque no hay la seguridad de que este versículo pueda hacerlo. No si no tenemos los rollos originales. Bueno, en el capítulo 5 de Deuteronomio, de Devarim, se vuelve a mencionar los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Pero no se mencionan en el contexto de que Moisés está diciendo esos son. Sino que Moisés, este libro es escrito a una edad avanzada de Moisés. Moisés está recordándole a los israelitas lo que sucedió en el monte Sinaí. Les está recordando de que ellos por su propio oído escucharon esos 10 mandamientos. Hasta ahí ellos escucharon, porque ahí entonces fue que empezaron a gritarle a Moisés que por favor, que ellos querían que fuera Moisés el que hablara con Dios. Ellos tenían miedo, estaban aterrados. O sea, Moisés le está diciendo, estos fueron los mandamientos que ustedes escucharon. Los otros, ustedes no lo escucharon porque los escuché yo. Ya yo subí, cuando digo yo, estoy hablando como si fuera Moisés. O sea, Moisés le está diciendo, yo subí y el resto de la ley la escuché yo porque ustedes no quisieron escucharla. Pero estos que están aquí en Deuteronomio 5, ustedes sí lo escucharon con sus propios oídos. Pero ¿qué pasa? Que en esa traducción, ¿verdad? En Deuteronomio 5:22 específicamente, en la traducción que tenemos hay algo que no encaja. Porque en casi todas las traducciones, o diría, vamos a decirlo en todas las que yo he buscado, en todas las Biblias que he buscado, todas las traducciones, inclusive la Septuaginta, dice, bueno, hay una palabra clave que dice, y no añadió más. O sea, que dice, ustedes escucharon la palabra de Dios, escucharon estos mandamientos, y Él no añadió más. Y después recibí las tablas de la ley, y no añadió más. Entonces, es un problema esto de y no añadió más, porque da a entender que este versículo fue alterado porque no encaja con lo que nos cuenta Moisés en Éxodo. Porque obviamente sí, después que el pueblo escuchó por sus propios oídos, estos mandamientos, y después que hubo esa interrupción abrupta, ¿verdad?, de parte del pueblo, Yahweh siguió añadiendo mandamientos. Entonces hay algo que no encaja aquí. ¿Cómo nosotros le decimos a un ateo? ¿Cómo le explicamos esto? Porque el ateo, de hecho, yo investigando este tema, encontré que hay debates cristianos, mayormente cristianos, donde hay ateos que le hacen estos cuestionamientos a los cristianos no tienen los fundamentos para contestar. De hecho, estos debates que estuve leyendo en distintas páginas, prácticamente los ateos se comían vivos a los cristianos porque ellos no sabían darle respuesta. Pero yo sí tengo una respuesta atrevida para un ateo. Vuelvo y le digo, para mí no hace ninguna diferencia, pues yo estoy en pacto y yo debo observar todo y cada uno de los mandamientos, todo lo que salió de la boca de Yahweh. Yo estoy comprometido, yo estoy casado con el Señor y debo cumplir con todos los mismos, ¿verdad?, los mandamientos que me aplican. Pero para un cristiano, ¿verdad?, y para personas que no saben, pues sí le hace diferencia saber cuáles son estos mandamientos. Entonces, ¿qué explicación yo le puedo dar a un ateo que me diga, pero vean, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Son los de Deuteronomio? ¿Son los de Éxodo 34 o son los de Éxodo 20? ¿Cuáles son? ¿Qué contradicción? ¿Cómo? Si un ateo me viene con este cuestionamiento, yo le digo, mira, ¿sabes qué es lo que pasa?
A mi entender, a mi juicio, y se lo digo aquí claramente a ustedes, a mi juicio, los mandamientos que estaban en las piedras, es decir, los 10 mandamientos, son los que figuran en Éxodo 34. Esta es mi posición personal, en base a mis estudios. A mi entender, los mandamientos, los 10 mandamientos, son los que figuran en el capítulo 34. Ahora, si un ateo me dice, pero que en Deuteronomio 5 dice que no. A mi entender, eso no encaja con lo que se cuenta en Éxodo. A no ser que haya una palabra añadida, o si son las que estén mal traducidas. Ahora, yo les sugiero que nosotros podemos cambiar la palabra no por luego. En el versículo 22 de Deuteronomio 5. Si cambiamos la palabra no por luego, entonces sí encaja exactamente con lo que cuenta Moisés. Ahora lo voy a leer con la palabra luego, y como les dije, visualmente lo pueden ver en el enlace que yo les voy a dejar aquí. Deuteronomio 5:22, cambiando la palabra no por luego, debe decir así: ustedes escucharon la voz de Yahweh cuando estaba con la voz fuerte, con truenos y en la densa nube. Ustedes la escucharon, y luego añadió más, y después escribió las tablas de la ley y me las dio. ¿Ven cómo cambia? Y luego añadió más. Las versiones, las traducciones actuales dicen, y no añadió más, y luego me dio las tablas de la ley. Eso no concuerda, porque en Éxodo, en Shemot, se dice que sí, después que el pueblo escuchó con sus propios oídos los mandamientos esos o el comenzar, ¿verdad?, de la exposición que Yahweh estaba haciendo, después de eso Yahweh siguió añadiendo muchos más mandamientos. Esto es como decir que venga y se pare el presidente de Estados Unidos a darle un sermón. Las personas que están ahí escuchan 10 minutos del sermón, y vienen los reporteros y empiezan a interrumpir. Pero después de la interrupción sigue el presidente dando su exposición. Y esto es lo que sucede ahí. Pero entonces el contenido del mensaje no es solo los 10 minutos que se hablaron antes que los reporteros interrumpieran, sino el contenido del mensaje es todo el mensaje que dio ¿verdad?, el presidente. Lo mismo pasó en el Monte Sinaí. El mensaje para el pueblo de Israel era completo. Fue el pueblo de Israel el que interrumpió porque tenían miedo, estaban atemorizados. Yahweh aceptó de que el pueblo se atemorizara, inclusive lo vio hasta con buenos ojos, porque eso es lo que quiere, que le teman. Y entonces continuó con la exposición de su ley, de su Torah, a Moisés. Esto es lo que sucedió en los capítulos de Éxodo a partir del 19 hasta el 34. Ahí está toda su ley. En ningún momento se desglosan 10 mandamientos como tal. Imagínense que las piedras se vienen a mencionar, como les dije al principio del video, en el capítulo 24. Y se mencionan solo para que Moisés supiera de que al final iba a tener esas tablas de piedra con un resumen, ¿verdad?, de la ley. Yo mencioné al principio que yo dudaba de que el número 10 en realidad estuviese en el original, porque unas tablas escritas por ambos lados pudieron haber sido más. Pero esto es mera especulación, así que para esto tendríamos que tener los rollos originales. El hebreo ha sufrido por muchos cambios a través de los tiempos, muchas manos, y no solo eso, sino hubieron muchos descuidos a través de los tiempos. Sabemos que en el tiempo de Josías, el rey Josías, que la historia de él está en Segunda de Reyes capítulo 22, de ahí en adelante,
Para el tiempo de rey Josías no quedaban rollos de la Torá, de la ley, no quedaban. Y el pueblo estaba descarrilado, el templo estaba abandonado. Y aparentemente Yahweh puso en el corazón de Josías restaurar el templo. Y en la restauración del templo, ¿verdad?, las renovaciones que se estaban haciendo, se encontró un rollo de la Torá, el único. Y a partir de ahí regresa el pueblo otra vez al pacto, porque hacen un pacto nuevamente con Yahweh ahí. Es muy interesante esa historia. O sea que después de ahí vuelven a los copistas otra vez a generar copias, pero sabemos que el pueblo de Judá, bueno, y la casa de Israel también, han pasado por muchas desobediencias y es muy probable que hayan alterado los textos. Por lo tanto, si el texto de Devarim fue alterado como yo propongo, como yo sugiero, el texto original debió haber dicho, como les mencioné hace un momento, con la palabra luego. Y esto encaja perfectamente con Éxodo, ¿verdad?, con los capítulos de Éxodo que narran sobre las primeras piedras, sobre las segundas obviamente. Y de ser así, entonces por eso es que este servidor concluye que en realidad los 10 mandamientos son los que se desglosan en el capítulo 34 de Éxodo. Amados Devarim, amigos, quiere decir Devarim, amados Sahim, hermanos. Cuando digo hermanos, me refiero a los que piensan igual que yo, los que comparten mi fe. Devarim, mis amigos, los que me escuchan, pero todavía no comparten mi fe, pero aún los estimo, soy su amigo, ¿no? Y ellos son mis amigos también. Y yo con la esperanza de que algún día ellos tengan la fe que yo tengo, ¿no? Así que, amados hermanos, amigos, Devarim, Ajín, Ajotis, hermanas, hasta aquí este video. Espero que lo estudien objetivamente. Este estudio hay que cogerlo paso a paso, con la Biblia en la mano, y es solo con el fin de que tengamos algo más, tengamos un poquito más de conocimiento y que estemos preparados para las respuestas que tenemos que darles a los ateos cuando nos vienen con preguntas como estas. Así que, amados hermanos, shalom, que pasen una feliz fiesta de Sukkot en el calendario de Hillel. Yo también este año voy a celebrarlas bajo el calendario de Hillel. Para el próximo año empiezo a guardar los Moadim bajo el calendario de Enoch, pero eso es otro tema. Así que saludos, shalom alejem y hasta la próxima.